Muy buenos días. Mi nombre es Yanni Mundalgo Yancari, soy licenciada en enfermería, estudiante de la especialidad de emergencias y desastres de la Universidad San Marcos. Y en esta oportunidad vamos a tratar acerca de las urgencias nefrourológicas, ¿no? Sobre todo a detallar acerca de lo que es una infección del tracto urinario, sobre la pielonefritis y la insuficiencia renal aguda. Las urgencias nefrourológicas, su definición es que es toda aquella situación que implica un riesgo para la vida o causa un deterioro agudo del estado de salud del paciente. Esto puede ser de manera directa o indirectamente, ¿no? Y va a estar relacionada sobre todo, ¿no? A una alteración a nivel del tracto urinario o en relación a su tratamiento. Para poder clasificar o identificar su clasificación, en relación a su división anatómica, es necesario recordar, ¿no? Acerca de cómo está conformada, ¿no? Esta anatomía del tracto urinario, ¿no? Como bien sabemos, el sistema urinario está compuesto por un conjunto de órganos que se van a encargar de la formación, del almacenamiento y de la expulsión, ¿no? O eliminación de la orina, ¿no? A través de la orina, como bien sabemos, se van a eliminar sustancias de desecho, sustancias de nitratos, ¿no? Y otras toxinas o sustancias tóxicas. Está conformada el sistema urinario por dos riñones, está conformada por dos uréteres, ¿no? Una vejiga y una uretra. En el caso del varón, pues por debajo de la vejiga se va a encontrar la próstata, ¿no? Eh, los riñones, ¿no? Son órganos importantes, ¿no? Como bien se mencionó, que se van a encargar de la formación de la orina. Debido a esto es que se menciona de que el sistema urinario, básicamente, ¿no? Al igual que otros órganos de nuestro cuerpo, tales como los pulmones, ¿no? Y el hígado, cumplen un papel muy importante en la homeostasis, en mantener la homeostasis corporal, ¿no? ¿No? Que van a mantener un flujo sanguíneo adecuado, ¿no? Y un flujo urinario también va a conservar adecuadamente. Los riñones son órganos importantes para el funcionamiento interno, ¿no? Como para la excreción de sustancias de desechos, ¿no? Van a estabilizan el nivel del volumen y las características fisicoquímicas de un líquido extracelular, ¿no? Indirectamente en el compartimiento intracelular mediante la formación de la orina, ¿no? El riñón, bueno, se conserva agua y otras sustancias osmóticas activas presentes en condiciones normales en el organismo. Eh, en cuanto a los uréteres, son dos órganos o dos conductos largos que unen los riñones con la vejiga urinaria y transporta hacia esta la orina. Es una capa mucosa, ¿no? Que reviste internamente el uréter, ¿no? Y una capa muscular proporciona su capacidad de ser contráctil. La vejiga, pues ahí se va a almacenar la orina, ¿no? Que es la que, donde se fabrica en los riñones, ¿no? Hasta que eh, llegue el momento adecuado para que ésta pueda ser eliminada o expulsada al exterior. La uretra es una estructura que drena la orina de la vejiga y en las mujeres pues mide unos 3 centímetros de largo y en el varón unos 20 centímetros, ¿no? Comenzando en la vejiga y perforando la próstata. Entonces, de esta manera vamos a poder ya clasificar, ¿no? Los tipos de infecciones del tracto urinario, según división anatómica, según severidad o según recurrencia. Según división anatómica, puede ser una ITU inferior o una ITU baja. Aquí se van a encontrar las infecciones que pueden ser de tipo cistitis, las uretritis, las prostatitis agudas, ¿no? Y como bien se mencionó, van a estar localizadas a nivel del tracto urinario inferior, ¿no? Ahí quienes se encuentran, la uretra, vejiga o próstata. Algunas manifestaciones clínicas o cuadros clínicos van a hacer que el paciente o la persona va a presentar disuria, poliacuria, tenesmo o incontinencia urinaria.
Eh, en una ITU superior o una ITU alta, en ella se van a encontrar clasificadas las infecciones tales como la pionefritis, que ya sería un absceso renal. Su infección va a afectar, como bien se menciona, ¿no? al tracto urinario de manera superior. En ellas se encuentran los uréteres y los riñones, ¿no? Produciendo de esta manera una inflamación, ¿no? El síntoma más característico en una infección alta, ¿no? O en una pielonefritis, ¿no? Es la fiebre. Pero también se puede clasificar las infecciones urinarias de acuerdo a su severidad. Pueden ser una ITU complicada o una ITU no complicada. Generalmente esto va a depender de sus factores de riesgo, ¿no? Generalmente hablamos de una ITU complicada en las mujeres gestantes, ¿no? En las mujeres, ¿no? En las personas adultas mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque en ellas va a haber un mayor riesgo de severidad o de complicación, ¿no? Donde la formación de los microbios o las bacterias van a ser mucho más, eh, mucho, se van a presentar más en estas personas, ¿no? Generando complicaciones como, por ejemplo, bacteriemia, sepsis, abscesos, entre otros, ¿no? La ITU recurrente, a diferencia, ¿no? Es aquella que se va a presentar de manera muy, muy ocasional o muy oportuna. Se dice que son de tres recurrencias o ocasiones durante el año y 2 ocasiones en un semestre, ¿no? Eh, el 50-70% de las mujeres padecen de ITU a lo largo de toda su vida. De estas personas que padecen de infecciones, solamente el 25-40% sufren una recurrencia, ¿no? Y de estas el 20% son recidivas de una infección causada por el mismo microorganismo responsable previamente, ¿no? Bueno, ahora vamos a enfocarnos más a hablar de las infecciones del tracto urinario, ¿no? La infección del tracto urinario es la presencia y la proliferación de bacterias o de gérmenes, ¿no? A nivel de todo, en este caso, ¿no? Del tracto urinario. Existen diferentes bacterias o microorganismos, ¿no? Que pueden colonizar o que pueden afectar, ¿no? A través de todo de este tracto, ¿no? Pero se caracteriza porque son de gran negativas o son enterobacterias. La principal bacteria o el principal uropatógeno, que es el más común, es la Escherichia coli. Pero también se encuentran otros patógenos como el Proteus, la Klebsiella, las Pseudomonas o los Enterococos, ¿no? Y algunos adquiridos en la comunidad, ¿no? Como el Staphylococcus saprophyticus, ¿no? Que están relacionados a la cistitis, generalmente recurrentes que se encuentran repetidas sobre todo en las mujeres que son sexualmente activas. También la Candida albicans también es un causante de las infecciones urinarias, ¿no? Sobre todo este tipo de bacterias van a colonizar a las mujeres a las mujeres o pacientes diabéticos, ¿no? O las personas que se encuentran con un cateterismo vesical o que han sido tratados por mucho tiempo con algún antibiótico, ¿no? Pero de manera prolongada y que hacen resistencia, pues, ¿no? En un trabajo de investigación en relación a cuáles son estos agentes que son más causantes de las infecciones urinarias, bueno, como vemos en la imagen, en el cuadro, ¿no? En primer lugar se encuentra la Escherichia coli, ya sea para infecciones de tracto urinario complicadas o no complicadas, es el primer o es el principal uropatógeno, ¿no? Para estas enfermedades, seguidas de la Klebsiella pneumoniae, los Staphylococcus saprophyticus, Enterococos, Streptococcus, ¿no? Entre otros. Bueno, existen vías de acceso también para que puedan, no, para que puedan ingresar, ¿no? Esas bacterias, ¿no? Tres vías de acceso que son la vía ascendente, la vía patógena o la vía linfática. La vía ascendente es la vía por donde la mayoría de las infecciones de tracto urinario se van a desarrollar, se van a producir, ¿no?
Generalmente es cuando hay presencia de organismos fecales que van a ascender por la uretra hasta la vejiga y eso pueden llegar inclusive a atravesar el parénquima renal, ¿no? Obviamente a través de los uréteres. Es por ello que se incide sobre todo, ¿no? En una higiene, en una higiene adecuada, ¿no? La vía hematógena es la menos es poco frecuente, generalmente menor de un 5%, no es una baja incidencia, pero en ella se produce también una afección a nivel del parénquima renal, ¿no? Que es infectado mediante una bacteriemia, ¿no? La diseminación de los microorganismos desde un foco primario distante, como por ejemplo en el caso de las bacterias como los Staphylococcus aureus, pues aéreos pueden causar los abscesos renales, ¿no? La vía linfática es poco frecuente, o sea, no es tan conocida, pero en este caso hay comunicación linfática a nivel del intestino, riñón y vejiga, ¿no? Mediante los vasos linfáticos también, ¿no? Y también colonizan a nivel del parénquima renal. Existen factores también que van a predisponer, ¿no? A que se pueda presentar una infección en el tracto urinario. Ahí tenemos al sexo, ¿no? Sobre todo en las mujeres, ¿no? La edad, alteraciones del aparato urinario, las comorbilidades, algunas enfermedades, el sistema inmunitario, ¿no? Las bajas defensas, ¿no? O cuando hay presencia de un cateterismo. En el caso del sexo, como bien sabemos, la uretra femenina se encuentra más cerca del aparato digestivo, ¿no? Y es más corta que que en el caso de los hombres, ¿no? Esto genera un mayor riesgo de infección urinaria, ¿no? Además, en el caso del varón, pues ellos eliminan un líquido prostático que actúa como un protector, ¿no? Como un antibacteriano, ¿no? De esa manera evita, ¿no? O disminuye la invasión o la infección de bacterias a nivel del tracto urinario, ¿no? Debido a este acortamiento entre la uretra, el sexo femenino, ¿no? Y el hecho de mantener relaciones sexuales también aumenta un riesgo de ictus, ¿no? En este caso, también es importante mencionar a los lactobacillus, que son unas bacterias que se van a encontrar en la flora, ¿no? Que protegen el introito vaginal, ¿no? Protegiéndola de los uropatógenos que puedan, ¿no? Que puedan ingresar, ¿no? El uso en las relaciones sexuales de espermicidas junto a preservativos también va a alterar la flora aumentando así el riesgo de una ITU. La deficiencia de estrógenos, por ejemplo, aumenta el pH vaginal y disminuye la población de lactobacillus, ¿no? De estas bacterias que son para nosotros protectoras. De esta manera van a ingresar pues las bacterias, ¿no? Entonces, y también mencionar que hay que tener un mayor cuidado en las mujeres gestantes, ¿no? Porque debido a la ampliación o al aumento del tamaño del útero es que va a favorecer o va a haber una mayor dilatación de los uréteres y ello va a comprimir la vejiga. De esta manera se va a producir una estasis urinaria. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un estancamiento urinario, ¿no? Esto va a facilitar el reflujo vesico-ureteral, o sea que la orina retorna a través de los uréteres, inclusive hasta los riñones, ¿no? Entonces es por ende que en la mayoría de gestantes existen más problemas de infecciones urinarias que en otros. La edad también es un factor importante también que predispone a la infección urinaria. Una edad avanzada interviene de forma directa en el deterioro funcional del tracto urinario. En el caso, por ejemplo, de la hipertrofia de próstata, asociada bueno, al envejecimiento, en este caso de los varones, no es un factor de riesgo para una ITU, ¿no? Porque hay una obstrucción del tracto urinario, ¿no? Otras enfermedades neurodegenerativas, ¿no? También, ¿no? Las comorbilidades, por ejemplo, en el caso de la diabetes mellitus, ¿no? Sobre todo, ¿no? En las mujeres, ¿no? Eh, Va a aumentar el riesgo, ¿no? De que la persona, la paciente, presente una infección urinaria. Debido a que la presencia de glucosa, ¿no? De la glucosuria, ¿no? Eh, va a, va a mm, predisponer de que haya una mayor adherencia de las enterobacterias. Estas bacterias se van a adherir con mayor facilidad
cuando hay glucosuria, se adhieren al uroepitelio, ¿no? Esto va a predisponer el incremento de las bacterias, ¿no? Y la colonización posteriormente. Entonces, todo ello va a estar unida, sobre todo cuando existe un sistema inmunitario, ¿no? Bajo, ¿no? Que favorece el riesgo de infección. Un sistema inmune, como mencionamos, disminuido en todas sus dimensiones, ¿no? Tales como que puede ser en la edad, por la diabetes, ¿no? O pacientes infectados con VIH, o que reciben tratamiento de inmunosupresores o trasplantados, afecta los métodos de defensa, ¿no? Que tiene el organismo, ¿no? Contra las bacterias, favoreciendo su colonización. El cateterismo también urinario o el sondaje vesical también es un factor importante, ¿no? En este procedimiento es utilizado en diversas situaciones en la práctica clínica, ¿no? Tanto a nivel hospitalario como extrahospitalario, en las emergencias mismas, ¿no? Cuando viene un paciente chocado, ¿no? Un paciente de repente con el cual necesitamos abordarlo, ¿no? Es vital o importante con la colocación de la sonda Foley, ¿no? Entonces, al realizarlo, pues debemos de tener mucho cuidado y realizarlo con toda la asepsia, ¿no? Que ya conocemos, ¿no? La presencia de un cuerpo extraño, ¿no? Que va a ingresar o que va a albergar en la vejiga, ¿no? Va a afectar de manera notable para que eso pueda ser causa, ¿no? O predisponer a una infección urinaria, ¿no? Y por ello es que debemos tener en cuenta, como le mencionamos, ¿no? En tener todas las condiciones de asepsia durante la manipulación, ¿no? El diagnóstico de una ITU se va a basar en la clínica, ¿no? Pero esa clínica o la sintomatología de un paciente con ITU me va a dar un diagnóstico presuntivo. Quien va a corroborar vamos a definir en una ITU es a través de un examen de orina o a través del cultivo de la orina, ¿no? Que es el urocultivo. Una vez que obtengamos una muestra de orina del paciente, se debe de procesar, mandar a procesar, a cultivar, a través de una tiras reactivas o el sedimento directo, ¿no? Pero también existen otros exámenes complementarios, ¿no? Que van a ayudar al diagnóstico, tales como la hematimetría con fórmulas o recuento leucocitario, o sea, el hemograma completo, algunos bioquímicos en sangre, que incluyen la determinación pues, de glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, el sedimento de orina, que es el examen, bueno, que ya conocemos, ¿no? Una orina completa, ¿no? También puede tomarse una radiografía, ¿no? De abdomen simple, ¿no? Y es importante también cuando se encuentra alguna alteración, eh, el, eh, la orden de urocultivo, ¿no? Que se debe de tomar previo al tratamiento de antibióticos, ¿no? Y sobre todo cuando sospechamos de alguna infección como uretritis, prostatitis, ¿no? Debe solicitarse siempre, independientemente de los factores de riesgo. Aquí podemos observar un cuadro, ¿no? Para el diagnóstico de la ITU, que es a través de la interpretación de las tiras de orina, ¿no? Existen podemos decir, dos elementos importantes que debemos de valorar, ¿no? En un resultado de tira de orina, que son los nitritos y la esterasa leucocitaria, ¿no? En el caso de los nitritos van a ser sustancias de desecho que algunas bacterias las van a, podemos decir, componer, ¿no? Algunas bacterias tienen las propiedades, sobre todo las gran negativas, tienen esa propiedad de transformar los nitratos en nitritos. Los nitratos, como bien sabemos, son también sustancias que se van a, desecho, que se van a formar a través de o debido al consumo de ciertos alimentos, ¿no? Como por ejemplo los vegetales verdes, ¿no? Pero estas sustancias van a ser, como mencioné, transformadas gracias a algunas bacterias. Generalmente esas bacterias son bacterias del tracto urinario. Entonces su presencia de estos nitritos en un valor positivo o no o reactivo me va a dar un diagnóstico de ITU.
y a la vez también las estereasa leucocitarias, ¿no? Que son unas enzimas también que se van a encontrar también cuando hay una infección urinaria. Entonces, es que yo en un examen de tira de orina encuentro nitritos y estereasa leucocitaria positivos, ¿no? O la presencia de ellos, vamos a estar frente ya a un diagnóstico definitivo de ITU. Si encuentro nitritos, pero no ahí sale un resultado negativo de estereasa leucocitaria, existe una alta probabilidad de que la persona o el paciente también esté frente a un cuadro de una ITU, ¿no? Cuando en mi resultado no tenga nitritos y tenga así un resultado positivo de estereasa leucocitaria, se puede o no indicar cultivar la orina, ¿no? Esto va a depender mucho del médico, ¿no? Y también considerar otras causas, algunas sintomatologías. Y cuando en mi resultado, pues obviamente no observen ningún resultado o se encuentre negativo, no es porque no podemos estar frente a otra infección o es que haya una baja probabilidad de una infección urinaria, ¿no? Aquí podemos observar un examen completo de orina, ¿no? Sobre todo algunos elementos o sustancias que es necesario conocerlas, como la densidad de la orina, el pH, ¿no? En mayores de 2 meses que va de 4.5 a 8, las proteínas, las glucosas, los cuerpos cetónicos, sobre todo en casos de pacientes diabéticos, ¿no? Las bilirrubinas, las urobilinas, las hemoglobinas no libres, cómo tienen que ser sus valores, esto dentro de lo normal, podemos mencionar, ¿no? Y como sustancias importantes o elementos más importantes, ver los nitritos y la esterasa leucocitaria, ¿no? En un examen de orina normal o negativo, esto va a tener un valor negativo y la esterasa leucocitaria debería ser un valor menor de 10 en un examen normal de orina, ¿no? También se va a valorar a nivel microscópico a través del sedimento urinario, donde vamos a poder identificar los leucocitos, los eritrocitos, las células epiteliales, el moco, si es que hay moco, si es que hay cilindros, ¿no? O algunas bacterias también. Pero quien nos va a definir mejor si es que hay una infección urinaria y nos va a ayudar a identificar cuál es la bacteria que causa esta infección, ¿no? Y a determinar la sensibilidad es el urocultivo, ¿no? El urocultivo es un examen de orina importante, ¿no? Que el cual me va a ayudar a determinar la sensibilidad, ¿no? Al tratamiento, ¿no? Para poder iniciar el medicamento o el antibiótico adecuado y efectivo, ¿no? Para la infección urinaria que se está desarrollando en el paciente, ¿no? Normalmente este resultado urocultivo sale después de las 72 horas, ¿no? De haber dejado la muestra de orina. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de otra infección que es la pilonefritis, ¿no? Como bien este es un tipo de ITU de tipo superior, ¿no? Como ya bien lo hemos clasificado al inicio, ¿no? De las diapositivas, ¿no? Entonces, este es un proceso, se define como un proceso infeccioso, ¿no? Que afecta básicamente a la pelvis y al parénquima renal, ¿no? Y su sintomatología está reflejada a través de una triada que tenemos de conocer, que es la triada clásica, que se caracteriza por tres sintomatologías, ¿no? El dolor lumbar, la fiebre mayor de 38.5 y presencia de bacteriuria. Pueden haber dos tipos de pielonefritis, una que es de tipo aguda, una que es de tipo crónica. La de tipo aguda es aquella que se va a caracterizar ya porque hay presencia de microfocos purulentos, corticales o medulares, que pueden extenderse hasta formar o generar abscesos perirenales. Están asociadas a una obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Generalmente, como vemos en la imagen, en la pielonefritis aguda, no se pierde, ¿no? La forma del riñón, ¿no? La estructura del riñón sigue, podemos decir, entre comillas, intacta, ¿no? En el caso de la pielonefritis crónica, en cambio, existe una inflamación intersticial por
ende es que se va a destruir, hay una destrucción del tejido renal muy marcado, como vemos en la imagen, ¿no? Hay fibrosis, hay retracción, deformación pielocalciliar, ¿no? Y depresiones corticales irregulares, también como podemos observar. Eh, en cuanto a la fisiopatología, ya la fisiopatología de la pielonefritis es que la invasión a la pelvis renal puede originarse de manera ya sea ascendente, como vemos ahí en la imagen, o por vía hematógena, ¿no? Desde algunos focos infecciosos, tales que pueden generarse por el Staphylococcus aureus, las pseudomonas aeruginosas, las salmonelas, ¿no? El Mycobacter tuberculosis, la cándida u otras micosis. Entonces, el mecanismo más frecuente es en la génesis de la pielonefritis aguda, es el ascenso de los microorganismos desde la vejiga ya hasta la pelvis renal, a través de los uréteres, ¿no? Gracias a diferentes condiciones, gracias a diferentes condiciones favorecedoras, ¿no? Eh, dependientes tanto de microorganismos como del huésped. Principalmente están relacionadas con algunos mecanismos, ¿no? Algunos mecanismos de adherencia de estos microorganismos al urotelio y a la existencia de algunos factores mecánicos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, una obstrucción del flujo urinario, existe un trauma, ¿no? Un trauma renal, el reflujo vesicoureteral, ¿no? La disfunción vesical neurogénica o la presencia hasta de un sondaje vesical, ¿no? Puede ocasionar, ¿no? Este tipo de infección urinaria. Una vez que se alcanza al riñón, los microorganismos producen una infección a nivel de la médula y las papilas renales, estructuras que se van a resolver particularmente o se van a volver particularmente sensibles, ¿no? ¿Por qué son sensibles? Porque existe un pH ya ácido, existe una elevada osmolaridad y una escasa perfusión sanguínea, ¿no? Estas condiciones van a interferir con los mecanismos de defensa, como la migración leucocitaria, la fagocitosis y el sistema del complemento, y favorecen la invasión tisular de los uropatógenos. Entonces, es importante conocer aquí que debido a estos mecanismos, podríamos decir, o a estas características de las papilas que van a presentar un pH ácido, que hay una baja o elevada osmolaridad, o una escasa perfusión de sangre, que se van a mm, van, como podemos decir, no van a generar, ¿no? Que las bacterias puedan proliferarse, ¿no? Proliferarse en estas zonas, ¿no? Del riñón, ¿no? Que es a nivel de la médula y a nivel de las papilas renales. Entonces existe una susceptibilidad del riñón a esta infección que no es uniforme, ¿no? La presencia de bacterias en una mínima cantidad es capaz de producir una infección ya en la médula en todo caso, ¿no? Mientras que es preciso un número de microorganismos, si son 10.000 veces superiores, ¿no? Infectar a nivel de la corteza renal, ¿no? Como bien sabemos, la clínica se ha mencionado que se caracteriza por la presencia de fiebre, ¿no? Hipertermia mayor de 38.5, con presencia de escalofríos y dolor en la región lumbar. El 60% de los pacientes con esta triada clásica se comprueban después, ¿no? que tienen una pilonefritis. Al principio de la sintomatología no se diagnostica, no es difícil de identificar. La mayoría o más del 50% de personas se diagnostica posterior, ¿no? El dolor lumbar puede irradiarse al epigastro también o a las fosas ilíacas.
Y cuando lo hace hacia la ingle, esto va a sugerir de que existe una obstrucción ureteral. Pueden haber algunos síntomas constitucionales, ¿no? Que pueden incluir, aparte de malestar general, anorexia, náuseas, vómitos, diarreas, mialgias y cefalea. El tratamiento para una ITU, existen maneras o medidas generales, ¿no? Se debe de explicar o educar al paciente de que debe guardar reposo, ¿no? Reposo en cama. Debe ingerir abundantes líquidos, entre 2 a 3 litros por día, para forzar de esa manera también la eliminación o la diuresis. Si es que hay, bueno, fiebre, ¿no? El consumo, ¿no? La ingesta de algunos antipiréticos o antitérmicos como el paracetamol. Generalmente esto lo va a indicar el médico en una dosis de 500 miligramos cada 8 horas. Obviamente, si es tratamiento para casa, por vía oral, ¿no? El uso de analgésicos también, ¿no? Si en caso de que haya vómitos, pues el uso o la administración de antieméticos, ¿no? Hay tratamientos específicos, en este caso nos vamos a abocar sobre todo al uso de antibióticos. El paciente con una infección en tracto urinario, con un ITU, puede o no estar hospitalizado, ¿no? Eso va a depender obviamente de la clínica, va a depender del nivel de infección en la que, o el grado de infección en la que se encuentra. Normalmente los pacientes que no tienen criterio para hospitalización, se les va a administrar antibióticos de tipo las cefalosporinas, ¿no? Por vía oral durante 14 días. ¿No? Los pacientes que tienen criterio de hospitalización deben iniciar un tratamiento también con cefalosporinas. Esos tratamientos tales como la cefepime o la ceftriaxona, que es un antibiótico no electivo, ¿no? Para ese tipo de infecciones. De preferencia por vía endovenosa, ¿no? Hasta que desaparezca la sintomatología o que se produzca un cuadro clínico favorable, ¿no? También se puede utilizar el uso de antibióticos como el ertapenem durante 14 días o las ampicilinas por vía endovenosa u otros aminoglucósidos, ¿no? Aquí vemos un cuadro, sobre todo en caso de pilonifritis no complicadas o complicadas, ¿no? Como se mencionó, cuando no son cuadros no complicados, el uso de antibióticos por vía oral. Aquí se incide sobre todo en la utilización por menos tiempo, que puede ir de 7 a 10 días, ¿no? Tales como el uso de cefalosporinas, como se mencionó, o algunas fluoroquinolonas, ¿no? Cuando son cuadros que requieren hospitalización, o sea, cuadros complicados, el uso es por vía endovenosa de elección. Se pueden utilizar antibióticos como también fluoroquinolonas, aminoglucósidos, ampicilinas, cefalosporinas o penicilinas, ¿no? Y en caso de que sea mejoría o no, indicar una tomografía. Vamos a mencionar ahora acerca de la insuficiencia renal aguda, ¿no? La insuficiencia renal aguda es la lesión renal aguda, ¿no? Es un síndrome o es una infección que se presenta por múltiples causas, provocando de esa manera una injuria, ¿no? Y que se caracteriza porque hay una disminución abrupta de la filtración glomerular, la, la cual resulta por la incapacidad del riñón para excretar los productos nitrogenados y para mantener la homeostasis de líquidos y de electrolitos. Como bien se mencionó en un principio, ¿no? El riñón es un órgano muy importante y vital, al igual que el pulmón, al igual que el hígado, porque vamos a mantener la homeostasis, como mencionamos, ¿no? En el enunciado, ¿no? Existen causas de la infección renal aguda. ¿Cuáles son ellas? Las lesiones renales en túbulos, en los vasos, en el intersticio, en glomérulos, que pueden ser consecuencias de la agudización en un paciente con enfermedad renal previa. O sea, esto quiere decir que una enfermedad renal aguda, eh, maltratada o no tratada, me puede llevar a generar cuadros de una insuficiencia renal crónica, ¿no? Existen otras causas, tales como la deshidratación, las infecciones severas, las sepsis, ¿no? Generales, ¿no? Y el consumo de medicamentos tóxicos que pueden dañar el riñón. Vemos aquí un riñón
en un tipo de ira, ¿no? O sea, en una fase aguda, ¿no? Normalmente también hablamos de una fase aguda cuando hay una alteración del flujo urinario, cuando esa alteración del flujo es menor de 400 mililitros por 24 horas, ¿no? De formación de orina, ¿no? Aparte también, como mencionamos, hay una acumulación de sustancias tóxicas que son conocidas como sustancias urémicas, el cual va a generar ciertos cuadros o ciertas ¿no? Clínicas. El paciente puede tener desorientación, se disminuye obviamente el volumen urinario, puede presentar dolor de pecho, falta de aire, fatiga, náuseas, retención de líquidos, un ritmo cardíaco, no una frecuencia cardíaca irregular, puede en algunos casos convulsionar y en casos severos puede presentar coma, ¿no? Existe una clasificación, ¿no? De las infecciones renales agudas, que es la clasificación que puede ser prerrenal, una infección renal, o parenquimatosa y una infección renal postrenal u obstructiva, ¿no? La infección prerrenal es aquella condición en la que no llega sangre al riñón. Esto quiere decir que va a haber una alteración en la perfusión renal, o sea, una perfusión renal. Y pueden ser muchas causas, entre ellas la hipovolemia, ¿no? Cuando estamos frente a una hemorragia, frente a un sangrado, frente a una deshidratación, también cuando hay una disminución del gasto cardíaco, hay una vasodilatación sistémica o una vasoconstricción renal, ¿no? Como bien se mencionó, esto puede ser debido a múltiples causas, ¿no? Y este tipo de infección renal, que es la prerrenal, es la más común. Normalmente se menciona que incide en un 70%, ¿no? De personas que presentan iras, ¿no? Y otras causas también, aparte de las que se mencionó, pueden ser las quemaduras, pueden ser el ingesta de fármacos de larga estancia, como por ejemplo los AINES. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo se caracteriza? Se caracteriza porque el paciente presenta oliguria, la diuresis se encuentra más concentrada debido más a la formación, ¿no? De sustancias toxinas urémicas. La osmolaridad de la orina es mayor a un 400 miliosmol por kilogramo. La excreción fraccional del sodio es menor a un 1%, sodio en orina menor a 20.000 equivalentes y también hay presencia de cilindros hialínicos en los exámenes de orina, ¿no? El tratamiento básicamente para ese tipo de infección renal es la hidratación, o sea, la feroterapia endovenosa, ¿no? El uso de algunos sinotrópicos debido a la falla cardíaca también, la utilización de furosemidas, de furosemida, en este caso, bueno, diuréticos de ASA, de mejor elección, ¿no? Y corregir también en este caso, valorar los electrolitos, ¿no? Y básicamente tratar la etiología, ¿no? Es importante en este tipo de infección renal también mantener un adecuado balance hídrico, ¿no? Monitoreo del balance hídrico. Pero también existe otro tipo, que es la renal, ¿no? Es aquella que es la renal de tipo parenquimatosa, ¿no? O también conocida como intrínseca. Se va a presentar cuando hay un daño directo al riñón, ¿no? En la prerenal es cuando hay una alteración en la perfusión renal. Pero aquí básicamente en la intrínseca hay un daño directamente al riñón, ¿no? Este daño va a generar procesos de problemas o alteraciones en la filtración y en la reabsorción. Algunas causas pueden ser las isquemias, por ejemplo, las sustancias nefrotóxicas que pueden ser endógenas o exógenas, en un caso de glomerulonefritis, el caso de personas con vasculitis, ¿no? Pacientes o personas que tienen diagnósticos de trombosis, pueden tener ese tipo de infecciones renales, ¿no? O alteraciones a nivel del túbulo
del túbulo intersticiales. La clínica es que aquí va a ver, el paciente puede presentar poliuria que es ineficaz o diluida. El nivel de osmolaridad de orina es menor a 400, ¿no? Es menor en este caso, de 400 miliosmol por kilogramo de peso. La excreción fraccional del sodio es mayor a 1%. El sodio en orina es mayor al 20 miliequivalentes, lo contrario de la prerrenal. Y hay cilindros granulosos, ¿no? No hialinos, sino granulosos. El tratamiento también es similar, si es también hidratación, uso de inotrópicos, de furosemida, también se puede utilizar aquí el manitol. Debemos de corregir los electrolitos y también tratar no la causa principal, ¿no? En un tipo de infección renal de tipo postrenal, ¿no? Se presenta cuando hay una obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Aunque puede que los riñones presenten o cumplen sus funciones de manera normal, de filtrar, reabsorber o secretar, puede existir una obstrucción del flujo urinario, ¿no? Esto va a acabar repercutiendo en estas funciones, ¿no? Y puede en algunos casos llegar a ser bilateral o unilateral, afectando sobre un solo riñón, ¿no? Y de esa manera provocar obviamente la anuria, ¿no? Como bien mencionamos, pueden ser causas unilaterales. Ahí tenemos los casos, por ejemplo, ¿en qué casos? En las litiasis, las estenosis o en caso de los tumores. Una obstrucción bilateral, sobre todo cuando existe como las causas como una hiperplasia benigna de próstata, y también puede ser una obstrucción debido a una disfunción neurogénica. Aquí va a haber oliguria, anuria, o sea, el paciente ya no va a eliminar, no va a orinar, ¿no? Y la osmolaridad de la orina y el sodio en orina son casi similares, ¿no? El tratamiento básicamente es descompresión de urinaria, o sea, si es que hay una obstrucción, aquí se va a valorar o ya indicar la colocación de un sondaje vesical y también debemos de tratar también la causa principal, ¿no? Básicamente el tratamiento en estos tres tipos de insuficiencias renales agudas, como bien se ha mencionado, debemos de valorar o monitorizar, ¿no? El balance hídrico o a horario, todos los días a horario, ¿no? Mantener una diuresis mayor del cc, de 600 cc, ¿no? Al día. La dieta tiene que ser con contenido bajo, ¿no? De sales y proteínas. También se puede aquí valorar o optar por el tratamiento de diálisis, ¿no? Y el tratamiento con algunos fármacos como pueden ser diuréticos también o inotrópicos, ¿no? Para poder evaluar la lesión renal se ha desarrollado diferentes clasificaciones, ¿no? Entre ellos la clasificación del rifle. Esta clasificación nos sirve para definir y estratificar la gravedad de la lesión renal aguda, ¿no? Es un sistema que se basa sobre todo en los cambios en la creatinina sérica y en las tasas de filtración glomerular y en la producción de orina, ¿no? Debemos de tener en cuenta que los valores de creatinina sérica en las mujeres va de 0.6 a 1.2 miligramos por decilitro y en los varones de 0.5 a 1.5 miligramos por decilitro, ¿no? En esta clasificación o en esta escala de Rifle se van a presentar 5 estadios, ¿no? Cuando es un deterioro funcional en riesgo, una lesión, una falla renal, una pérdida o loss, ¿no? O un estadio terminal. Hablamos de un estadio, o sea, una lesión renal, o sea, un riesgo, es cuando hay un incremento de la creatinina sérica, ¿no? En 1.5, ¿no? Del valor normal, ¿no? Y cuando hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Mayor al 25%, mayor al 25%.
¿no? Y un gasto urinario menor a 0.5 mililitros, ¿no? por kilogramo por hora. Esto se valora en 6 horas. Hablamos de una injuria o una lesión renal cuando hay un incremento de la creatinina sérica este, dos veces mayor a su valor normal. Cuando hay una disminución de mayor del 50%, ¿no? de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Y cuando haya un gasto urinario menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Eso se valora en 12 horas. Hablamos de una falla renal cuando el incremento de la creatinina sérica es 3 veces mayor a su valor normal, ¿no? O una creatinina sérica mayor a 4 miligramos por decilitro. También hay una disminución, de mayor al 75%, ¿no? del filtrado glomerular, ¿no? En cuanto al gasto urinario es menor el flujo, que es en un 0.3 mililitros por kilogramo por hora en 24 horas, ¿no? Hablamos de una pérdida de la función renal cuando la falla renal ya es aguda. Y cuando persiste por más de 4 semanas, ¿no? Hablamos de un estadio terminal cuando la enfermedad renal en estadio terminal no es por más de 3 meses. Esta clasificación o esta escala de Rifle también, gracias a esta escala de Rifle, también se ha desarrollado otro tipo de escalas como la escala de Akin, ¿no? En esta escala de Akin se valoran los mismos parámetros, pero menos tanto la creatinina como el gasto urinario, más no el filtrado glomerular, ¿no? Y se divide en 3 estadios, ¿no? Estadio 1, estadio 2 o estadio 3 según aquí. Es importante también mencionar de que los riñones sanos van a filtrar hasta unos 200 litros de sangre por día, ¿no? 200 litros de sangre por día y produce unos 2 litros de orina. La tasa de filtrado glomerular hace referencia a la cantidad de sangre que se va a filtrar por minuto en el glomérulo. Cuando la función renal disminuye debido a una lesión o a una enfermedad renal, la tasa de filtrado también va a disminuir y los productos de desecho empiezan a acumularse en la sangre, ¿no? Es por ende la importancia también de identificar a través de una fórmula, ¿no? cuál es la tasa de filtrado glomerular en el paciente, ¿no? Ahora vamos a mencionar acerca de los cuidados de enfermería que debemos de tener en cuenta, ¿no? Cuando hay ante una prevención o ya ante una infección instalada, ¿no? de una infección urinaria. Para una prevención de ITU, bueno, es importante, ¿no? La educación, sobre todo en la higiene de los genitales, ¿no? También mencionar cómo va a ser la evacuación, que la evacuación de la vejiga tiene que ser las cantidades de veces al día necesarias, ¿no? Evitando así la retención de la orina y que esto pueda ser causante de una infección. Sobre todo en las mujeres y debido de repente a veces al trabajo, de repente no, alguna ocupación en casa, ¿no? O al trajín en el día a día, ¿no? Tenemos esa, como decir, esa mala costumbre de aguantar el miccionar, ¿no? Entonces, esto es dañino, esto a la larga es malo, ¿no? Así que debemos de, cuando tengas ganas de orinar, de eliminar inmediatamente, ¿no? Y también educar esto en los niños, ¿no? Porque también es un problema recurrente en ellos. Colocar los apósitos vulvares o toallas sanitarias sin que lleguen a la región anal,
pues estas sirven de puente entre el ano y la uretra. Sobre todo, bueno, nosotros las mujeres que utilizamos, ¿no?, toallas sanitarias, ¿no? A veces, toallas sanitarias que son grandes, ¿no?, y que pueden llegar inclusive hasta la región anal, pueden ser puente, ¿no? O ser un medio para que pueda proliferar una mayor infección, ¿no?, de bacterias, ¿no? Realizar baño en duchas en vez de bañaderas para evitar las bacterias que penetren al uretra. Eso es cierto porque hay a veces indicaciones, en algunos casos, ¿no? O el mito, ¿no?, de cuando existe una infección urinaria, realízate sentadillas, como dicen, ¿no? O baños o bañaderas, ¿no? En un recipiente, ¿no? Al vapor o el calor. No, esto es completamente falso. Esto es dañino, ¿no? Lo ideal es realizar un baño en ducha, ¿no?, de arriba hacia abajo, ¿no?, que ayude a arrastrar de arriba hacia abajo, ¿no?, las infecciones por bacterias, ¿no? Bueno, esta es otra medida también que se debe de enseñar también, ¿no? Que la micción es importante después de las relaciones sexuales porque van a ayudar a arrastrar algunos posibles microorganismos que puedan anidarse o encontrarse en la uretra, ¿no? Cuando hagamos la higiene anal, ¿no?, después de la defecación, tiene que ser de delante hacia atrás, ¿no? De esta manera disminuir o reducir las concentraciones de las bacterias, ¿no? Sobre todo también en los niños, ¿no? Educarlos. La ingesta de líquidos es necesario, sobre todo en las cantidades de aproximadamente entre 2 a 3 litros de agua, ¿no? Ayudará también a promover que haya un mejor flujo sanguíneo renal y también eliminar sustancias de desecho. Mantener una dieta saludable, rico en alimentos ricos en fibras, ¿no?, para disminuir o evitar el estreñimiento, la constipación. Educar a las personas sobre los posibles signos o síntomas en una infección urinaria también, ¿no?, tener en cuenta. Y durante la sospecha ya de un cuadro de ITU, ¿no?, o durante ya un diagnóstico definitivo de ITU, sobre todo, sobre todo cuando hacemos, sobre todo cuando atendemos a un paciente que ingresa, por ejemplo, en nuestra unidad de emergencia, a veces con dolor lumbar muy fuerte, ¿no?, con fiebre mayor de 38, 39 de temperatura, ya nosotros sospechamos, ¿no?, o sea, que estamos frente a un cuadro de una infección urinaria, ¿no? En estos casos debemos de preparar y orientar a los pacientes para las pruebas que se puedan tomar, ¿no?, para diagnóstico como tal. Preparar, sobre todo, si el paciente es un paciente adulto mayor, un paciente postrado, un paciente con una dependencia 3, por ejemplo, ¿no? Preparar para la recolección de la orina, ¿no? O para un posible sondaje urinario, ¿no? Porque esos pacientes muchas veces que de repente no avisan, no son portadores de pañales, pacientes postrados, ¿no? En estos casos, preparar. Si es un paciente que se encuentra consciente, un paciente que se encuentra, que se vale por sí mismo, ¿no?, y que va a tener que recolectar orina, educar, ¿no?, que debe de recolectar en el segundo chorro, por decir así, ¿no?, la muestra de orina. Y si va a ser en un urocultivo, pues entregar un frasco, ¿no?, un frasco estéril, ¿no? Y si se va a tomar algún otro examen, de repente una ecografía, una tomografía, ¿no?, algún otro examen que implique la ingesta de orina, también la ingesta, disculpe, de líquidos, también educar, ¿no? Administración de analgésicos y antipiréticos, esto obviamente indicado por el médico. Monitorización de la eliminación urinaria es básico. Todo lo que ingresa tiene que eliminarse. También valorar también las características de la orina, la frecuencia, la consistencia, ¿no?, el volumen, el color, ¿no?, de la orina, ¿no?, si se encuentra sedimentosa, si hay presencia de rasgos de sangre, ¿no?, o si se encuentra una orina muy cargada o turbia, ¿no?
observar también si es que hay signos o síntomas de retención urinaria, ¿no? Administrar medicamentos que son antibióticos, ¿no? Y educar la importancia de cumplir el tiempo que el médico lo indique, ¿no? Eh, en caso de infecciones de tipo bajas, ¿no? Se van a emplear por vía oral o también por vía parenteral, ¿no? Y debemos sobre todo incidir sobre todo en la higiene genital, ¿no? En el caso de una sepsis alta, la vía de administración más recomendable es la vía endovenosa y en algunos casos puede conllevar a tratamientos quirúrgicos, ¿no? En los agentes más utilizados, los antibióticos más utilizados en este tipo de infecciones tipo altas van a ser los derivados de nitrofurazona, los derivados de nitrofurantoínas, derivados sintéticos de la penicilina son ampicilinas, amoxicilinas, sulfonamidas o clotrimazol, sulfaprim. Recordar que las sulfas no deben utilizarse en las últimas semanas de embarazo. También pueden usarse algunos antibióticos tales como quinolonas, ácido nalidíxico, ciprofloxacinos, ambos también contraindicados durante el embarazo. Otros antibióticos como amiglucósidos o amikacinas, kenamicinas, nefrotóxicos, que pueden ser nefrotóxicos y otóxicos, ¿no? También se encuentran las cefalosporinas o las cefalexinas. Es importante hacer un monitoreo, como bien se mencionó, del ingreso y las salidas, ingresos y egresos de eh, ¿no? de la orina, ¿no? Mantener un adecuado balance hídrico, ¿no? O monitorizar, realizar un balance hídrico, ¿no? Hidroelectrolítico estricto, ¿no? No automedicación, sobre todo cuando el paciente sale con un tratamiento para continuar en casa, debemos de incidir en el cumplimiento y en su posterior seguimiento a través de repente de consultorios, ¿no? Que puede ser de urología, ¿no? Eh, observar alguna manifestación clínica del paciente, de repente si aún no ha controlado el dolor, si aún sigue con fiebre, también incidir y mencionar al médico, ¿no? Para continuar para seguir otro tratamiento. Orientar y favorecer, educar al paciente que debe permanecer en reposo en casa, ¿no? Y estimular, como se mencionó, la ingesta también de nutrientes durante la etapa que dure la infección, ¿no? Y la ingesta de líquidos. Un aporte científico es un estudio de investigación realizado por el doctor Roberto Zambrano Santos en Ecuador sobre la identificación de las conductas y factores de riesgo de las infecciones de vías urinarias, ¿no? O las IV en mujeres. Esto porque observó que hay un alto porcentaje de pacientes, ¿no? Que sufren de estas afecciones. Sus objetivos fueron determinar las conductas y factores biológicos y los específicos fueron analizar los factores sociodemográficos y biológicos que influyen en la aparición de una IBU, identificar los tipos de infecciones de vías urinarias de mayor incidencia y explicar los signos y los síntomas. Los resultados fueron que las infecciones del tracto urinario inferior se encuentran entre las infecciones bacterianas más frecuentes y representan una morbilidad considerable entre las mujeres sexualmente activas, ¿no? Entonces, la actividad sexual es un factor importante para una infección urinaria. La mayoría de los factores de riesgo de infección inicial son potencialmente modificables, pero suficientes para presentar también riesgo de recurrencia. Muchos de los hallazgos reflejan las prácticas culturales y étnicas de nuestro país. Este apartado quiere decir, ¿no? Que los factores de riesgo pueden ser modificables. O sea, con una adecuada educación de prevención en cuanto a infecciones urinarias, podemos disminuir la incidencia de estos casos, ¿no? De infecciones, ¿no? Y poder cambiarlas o modificar, ¿no? Pero si es que esto no se da, ello también puede ser, va a ser un factor para que las mujeres sobre todo tengan mayor recurrencia, ¿no? A las infecciones urinarias.
Otro resultado es que se identificaron los tipos de infecciones de mayor incidencia. Estas son la uretritis, la cistitis y las pielonefritis en las mujeres, ¿no? Y también se mencionan los signos y síntomas más comunes, que son la disuria, la frecuencia urinaria no muy seguida, las urgencias, dolor suprapúbico y las posibles hematurias, ¿no? En cuanto a los síntomas sistémicos, o sea, de forma general, suelen ser leves, en algunos casos no se presentan. En conclusiones, se menciona en este trabajo de investigación que las infecciones urinarias siguen siendo una de las formas más comunes de infecciones tanto en la comunidad como en particularmente en el ámbito no hospitalario, en la atención médica. Es una preocupación importante y causa una carga personal y social sustancial debido tanto a su prevalencia como a la capacidad de los microbios para compartir mecanismos de resistencia, sobre todo en las mujeres, ¿no? La carga de las infecciones urinarias tanto en las personas como en la sociedad es multifactorial y es probable que aumente en el contexto de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Y otra conclusión también sería que es importante la educación, sobre todo no la educación en la población acerca de la prevención de las infecciones del tracto urinario, ¿no? Y su pronta identificación a través de los signos y síntomas de alarma y acudir a un establecimiento lo antes posible. Porque si se deja, ¿no? Esas infecciones pueden complicarse y no solamente quedarse en una infección baja, pueden subir, ¿no? Pueden generar complicaciones a nivel del tracto superior y puede inclusive llegar a ser falla renal y en ocasiones generar hasta la muerte, ¿no? Eso sería todo en cuanto a mi exposición. Gracias.